solamente vamos a ver un versículo ahí, después vamos a hacer diferentes versículos a través de la Biblia, porque me interesa que conozcan realmente en su totalidad este mensaje. Y yo les tengo una pregunta que realmente es muy importante en la vida de un cristiano. Y es una pregunta que se puede hacer a la ligera, pero es una pregunta profunda. Y la pregunta es esta. Yo les quiero preguntar, ¿quién de ustedes realmente ama a nuestro Señor Jesús? O sea, tú puedes decir sí, puedes decir no. ¿Quién ama realmente a nuestro Señor Jesús? Yo les puedo decir que yo siento un tremendo amor por Él y una tremenda pasión por las cosas de mi Señor. Y quisiera cada día conocerlo más, aunque a veces los problemas, las tribulaciones nos atacan y nos aquejan, pero yo le pido que no me deje apartarme de su camino, porque realmente si yo en algún momento decidiera, como dijo el canto, negar mi fe, no tengo a dónde ir. Y yo les digo porque realmente es profunda esta palabra. ¿Quién ama a nuestro Señor Jesús? Tienes que ver dentro de tu corazón si realmente tú estás enamorándote día con día de tu Señor. Antes de entrar al estudio, me recordaba ahorita, hace unos momentos, la historia de una aficionada a la lectura. Le gustaba leer libros y libros y libros. Y se la pasaba todos sus tiempos libres a leer libros. Y sobre todo le encantaban las novelas. Entonces, una amiga llega y le recomienda una novela que en ese momento se está al día. Es la de moda, que supuestamente cada persona tenía que leer, porque es la que estaba, la de moda de ese momento, como el canto de moda, bueno, esa era la novela de moda. Entonces esta muchacha, como le gustaba tanto la lectura, salió corriendo hacia la librería y compró el libro. Y empezó a leerlo, leyó el primer capítulo, leyó el segundo capítulo y sintió que la novela era muy aburrida. Y no terminó de leerla, sino que la botó. Bueno, resulta que un día ella sale a la calle y se mete a tomarse un café. Y estaba ella sentada tomándose un café cuando entra un muchacho guapo, apuesto, a tomarse un café, y como no había otro lugar, le pide que si se puede sentar con ella para tomarse su café. Y ella le dice, sí, cómo no, siéntate. Entonces empiezan a hacer una amistad y se inicia una relación de amor entre ellos, un noviazgo. Entonces cuando ya se presentan y se platican a qué se dedican cada quien, resulta que el muchacho era el que había escrito la novela. Así que como ella empezó a enamorarse del autor, lo primero que hizo fue llegar a su casa, buscar aquella novela empolvada y empezar a leerla y a leerla. Porque de esa manera sentía que conocía al autor y conocía su corazón del autor. Como conocía al autor, ella quería enamorarse más de ese autor. Bueno, esa es la misma pregunta que hay para ustedes. ¿Realmente aman al autor de la Biblia? Para conocerlo solamente hay que leer la profundidad. De esa manera vas a conocer cada día más el corazón de nuestro Dios, el corazón de Jesús, su carácter, su justicia, su misericordia, su pasión por nosotros. Y es por eso que yo te pregunto nuevamente, ¿realmente amas a Jesús? Porque Él es fuerte con esto, Él mismo se les va a preguntar aquí en Juan 14, 15. Juan 14, 15.
Cuando lo tengan, un amén hermanos. Bueno, es bien sencillo. Un solito versículo que dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Guardad. O sea, no dice guarda. Como dice, guardad. O sea, que es guardar otra vez, es nuevamente un mandamiento. Te están apurando a hacer algo. Yo no te digo, por decir, no sé, Marilena, puedes guardar la pantalla. Sino al decir guarda, es que ya está dando una orden, es una palabra imperativa. Imperativa. Hazlo. Guardad mis mandamientos. Dice el Señor: si me amas, guarda mis mandamientos. Vamos a orar con esto, hermanos, para poder este mensaje realmente, que el Señor no use mi carne, sino que no nada más me use como herramienta. Si me acompaña. Gracias, Padre bendito y amado Señor, por permitirme, Señor, ser ese canal tuyo, Señor, para poder, Señor, llevar tu palabra y tu mensaje, Señor, a los corazones de mis hermanos, Señor. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, quien tome control de mi cuerpo, Señor, y que quites cualquier pensamiento de hombre y que traigas tu Santo Espíritu, Señor, para glorificar tu nombre, Señor, para que yo sea únicamente ese canal y esa herramienta, Señor, que tú has usado, Señor, para poder llevar, Señor, tu mensaje a tu pueblo, Señor. Glorifícate grandemente, Señor. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te lo pido. Amén. Bueno, dice: guardad mis mandamientos. ¿De cuáles mandamientos habló nuestro Señor Jesús? En este lugar, cuando nosotros vemos las letritas en rojo, los que tienen sus Biblias con rojo, con colores, vemos que está hablando nuestro Señor Jesús. Son palabras directas de nuestro Señor Jesús. Dice: si me amas, guarda mis mandamientos. ¿De qué mandamientos? ¿Quién me puede mencionar uno de los mandamientos de nuestro Señor? El primero y más grande mandamiento. Segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un nuevo mandamiento les doy. ¿Qué dice Jesús? Que os améis unos a otros. Realmente nosotros, al leer la Biblia, nosotros podemos sacar los mandamientos del Señor. Y vamos a fijar cómo aún este versículo que estamos leyendo es un mandamiento. Si me amas, guarda. Se te están mandando a guardar los mandamientos. Bueno, además de que Él tiene esos mandamientos escritos como regla, como ley, tiene dos instituciones que él puso para que nosotros siguiéramos. ¿Alguien sabe cuáles son las instituciones? Bueno, la primera, en Lucas 22:19. Si quieren ir conmigo, vamos a correr un poquito. Y vamos a ver la primera institución, que dice, y tomó el pan. O sea, aquí estamos hablando de la Santa Cena, ¿verdad? Y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y luego otra vez dice: haced. Otra orden. Es Lucas 22:19. Haced esto en memoria de mí. Haced. Haced. Cuando toma la copa, lo mismo. Vuelve a decir: haced. Haced. O sea, les está dando una orden imperativa. Guardad. Haced. Guardad mis mandamientos. Haced esto en memoria de mí. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, estamos haciéndolo para recordar lo que Él hizo la noche que fue entregado. No porque tengamos el poder de convertir el pan o la sangre en el cuerpo de Jesús y que lo tengas que volver a matar en ese momento. Desgraciadamente la iglesia tradicional nos dice que en ese momento ellos vuelven a traer a la vida a Cristo
Y si hay 10 servicios al día, los 10 servicios los sacrifica. No, Él dice, haced esto en memoria de mí. Hacerlo en memoria de mí. Y además hay otro versículo completamente con otra institución, que está en Mateo 28, 19. Y es el lugar donde yo quiero entrar. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Fíjese, aquí nos está mandando 2 veces más. Guardad, hacer. Ahora que dice, ir y hacer otra vez. Ir y hacer. Vuelve a ser una orden imperativa. No te está diciendo, Jorge, ¿quieres ir? Héctor, ¿quieres ir? Dalila, ¿quieres ir? Arturo, ¿quieres ir? No. Está diciendo, ve. Y le está hablando a sus discípulos. Ve, dice, y haz discípulos. Mateo 28, 19. Id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y qué es lo que tenías que hacer cuando ibas a ir a los discípulos? Bautizarlos. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Por qué yo les insto a ustedes al bautizo? Porque si yo amo a nuestro Señor Jesús, ¿qué es lo que tengo que hacer? Guardar sus mandamientos. Y si el Señor me dio gracia de poder enseñar su palabra, hermanos, créanme que si yo estoy enseñando la palabra, no es porque yo tenga algún privilegio, por decirlo así, o porque yo sé, ¿cómo les podría decir? Porque yo esté palanca con el Señor. Él dice que de lo más vil del pueblo Él usa para poder glorificar su nombre. Entonces, yo estoy aquí no fue porque yo me veo cara bonita o un buen copete acá, o ojo azul, güerito de ojo azul, dijo la muchacha aquella. No. Él vio que de mí, de lo que realmente era basura, podía hacer algo. Y yo le estoy sumamente agradecido y por eso me he enamorado cada día más de Él, porque yo comprendo que yo me hubiera ido a la perdición. Bueno, entonces si yo lo amo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Guardar sus mandamientos. Pero además, me dice que yo vaya y haga más discípulos. O sea, que yo, lo que yo recibí por gracia, lo regale por gracia. De gratis lo recibí, de gratis lo voy a dar. Y enseñar a las personas, ¿a qué? A guardar sus mandamientos. ¿Qué es lo que dice aquí? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Dice nuestro Señor Jesús aquí mismo en Lucas, más adelantito, Lucas 6:46. Les voy a traer un poquito por la Biblia. ¿Qué dice nuestro Señor Jesús? ¿Por qué me llamáis Señor? ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo les digo? ¿Quién nos ha pedido Él? Ir, hacer discípulos, enseñándolos que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. 6:46, Lucas. Y luego él dice, ¿por qué me llamas Señor? Señor, Señor.
y no hacéis lo que yo digo. O sea, ¿qué es lo que quiero dar a entender con este versículo? El Señor es aquel que está en la autoridad sobre tu vida. En otras palabras, es el dueño de tu vida. Es un título de la persona que va a manejar tu vida. Por decirlo así, es el patrón de tu trabajo. Si el patrón de tu trabajo te dice, por favor, bárrame el piso y no lo barres, ¿qué va a pasar? Adiós. Ahí está la puerta ancha para que te vayas. Ese es un señor. Y hay señores más fuertes. Ahí está, por cierto, el presidente de la República. Entonces hay diferentes rangos. Bueno, pues este es señor de señores. O sea, este es el señor más grande de todos. Y te dice, Salvador, Dalila, Héctor, Arturo, Jorge, Marilena, guarda mis mandamientos. ¿Qué dice aquí? ¿Por qué me llama Señor, Señor, y no haces lo que te digo? O sea, ¿por qué si Él instituyó la Santa Cena? ¿Por qué si Él instituyó el bautizo? Tú no te quieres bautizar, tú no quieres participar en la Santa Cena. Quería yo tener este estudio, realmente ya tiene tiempo que lo quería tener. Porque habíamos iniciado con la idea de tener la Santa Cena. Y de hecho así iniciamos el estudio. Y mi mayor deseo es regresar a hacer la institución de la Santa Cena. Pero mi intención es que todo esté realmente claro por qué hacemos las cosas. ¿Por qué estamos haciendo las cosas? Por eso es que he tratado de que esto vaya haciendo por pasos y no correrlo tan rápido. Bueno, si tú realmente amas al Señor y es tu Señor, ¿qué es lo que vas a hacer? Guardar sus mandamientos. Bueno, como les dije, en esta tarde yo quiero enfocarme completamente a una de las instituciones que es el bautizo. Y lo estamos haciendo porque ya estamos a 2 semanas de los bautizos. Y yo no quisiera que hubiera confusión en sus corazones, que no hubiera confusión en sus mentes. ¿Por qué una persona se tiene que bautizar? Bueno, ya vimos lo primero. Lo primero, ¿por qué es? Porque es una orden de nuestro Señor. Eso es lo primero y lo más importante. Porque Dios, porque Jesús mismo te está mandando a hacerlo, a obedecerlo. Bueno, pero ¿qué es el bautizo, hermanos? ¿Qué es el bautizo? La palabra en el griego es baptizo. A ver, ¿pueden repetirla conmigo? Baptizo. Hermanos, ustedes ya son unos, ¿cómo les llaman? Unos completamente teólogos en el griego ahí. Bueno, las palabras en griego se parecen mucho al español. Bautizo, baptizo. Cuando tú dices Jesús, en griego se dice Jesús. Cuando tú usas toda esa palabra como psicología, teología, todo lo que termina en logía, estás hablando puras palabras griegas. Porque logía viene siendo estudio. Y la primera palabra es lo que cambia un poco. Teología, teo es Dios. Logía, ¿qué les dije que era? Estudio. Estudio de Dios. Eclesiología, bueno, iglesia, eclesia, logía, estudio de la iglesia. Biología, estudio de la vida. Y eso es el griego, hermanos. Realmente nosotros lo tenemos mezclado, aunque no sabemos a veces de qué manera. Bueno, bautizo es baptizo, casi lo mismo, ¿verdad? Y baptizo realmente es cuando tú te remojas completamente. Cuando tú te metes completamente al agua completamente. Por inmersión, o sea, inmersión quiere decir que sumergiste hasta adentro. Cuando te echas un clavado dentro de la alberca, en ese momento tú te estás bautizando en griego. Te estás sumergiendo. Eso es lo que es el bautismo. Sumergirte en el agua. No aspersión, hermanos. ¿Sí saben lo que es aspersión, verdad?
¿Qué es aspersión? Sí. Bueno, pues cuando ustedes están con su manguerita rociando, eso es aspersión, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros bautizamos a los bebés, ¿qué es lo que hacemos? ¿Los metemos adentro del agua o nomás le rociamos poquita agua? Entonces eso es aspersión. Y la Biblia dice que tiene que ser por inmersión, ¿verdad? Vamos a entrar un poquito más en detalle porque sí hay casos especiales donde nosotros podemos hacer el bautizo por aspersión. Pero yo quiero decirle que si tú estás completito, estás completo, no tienes opción de decir quiero hacerlo por aspersión, tiene que ser por inmersión. ¿Dónde dice? ¿Cuál es? ¿Dónde dice? El bautizo es inmersión completa. Y te voy a enseñar ejemplos ahorita. De las personas que se bautizaban eran completamente remojadas, ¿verdad? Ahora, como les vuelvo a repetir, cuando una persona quiere entregar su corazón y está por sí una situación delicada, por sí como nos pasó con nuestra hermanita Beatriz, ella ya estaba en una fase terminal de su enfermedad y ella no podía entrar a un remojamiento total de agua y ella deseaba ser bautizada. Entonces, en una situación similar se puede bautizar por aspersión. Ahora, vamos a hablar por qué no es bíblico bautizar bebés. Y por eso es que me interesaba estar en esta enseñanza esta noche. ¿Qué significa realmente el bautismo? Bueno, el significado lo podemos encontrar en Romanos 6:24. No, 6:4, disculpen. Romanos 6:4. Adelantito del libro de Hechos. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte con el bautizo. O sea, al momento que tú te bautizas, estás siendo enterrado, estás siendo sepultado completamente. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en un ¿qué? En vida nueva. Colosenses 2:12. Colosenses 2:12. Dice Colosenses 2:12, dice, sepultados, dice, con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Bueno, de acuerdo a Pablo, de acuerdo al apóstol Pablo, que fue quien escribió el libro de Romanos y el libro de Colosenses, de acuerdo a él, significa ser sepultado, o sea, quiero decir yo, enterrado como cuando te mueres, ¿sí? Y después, ¿qué? Resucitar. Bueno, en otras palabras, significa enterrar tu vieja naturaleza, el viejo hombre, y revestirte de un nuevo hombre, de una nueva naturaleza, empezar una vida nueva, como dice Romanos 6:4. Enterrar esa mujer, ese hombre, que nazca uno nuevo, que pueda dar testimonio de fe.
significa identificarte con tu Señor en su sacrificio. Que Él fue muerto en la cruz y que resucitó al tercer día. Cuando tú entras a sumergirte completamente en el agua, significa que estás siendo enterrado, que vas a morir al mundo y que va a salir un hombre nuevo, una mujer nueva, para dar gloria a Dios. Eso es lo que significa. Es solamente un simbolismo. Ahora, yo te pudiera preguntar, ¿el bautizo equivale a la salvación? No equivale a la salvación. Miren, bueno, voy a seguir adelante. La Biblia es muy clara en este aspecto, hermanos. La salvación únicamente, ¿por qué es? Por gracia, por fe, por creer, por confiar. ¿Se acuerdan que vimos cuando estuvimos en Génesis 15:6? Abraham dice, creyó. Y vimos que la palabra para creer era confiar plenamente. Bueno, confió plenamente en el Señor. ¿Y qué dice? Y le fue contado por justicia. La Biblia, cuando tú la agarras desde el principio hasta el final, dice que únicamente tu salvación es por creer, por confiar en Dios. No por llevar a cabo las instituciones. Ahora, las instituciones, ¿por qué son? Porque es un mandato del Señor y de esa manera está probando tu fe. Está probando qué tan obediente eres a sus mandatos de Él. Quiere ver si realmente es Señor de ti o no. Es por creer. Ahora, si fuera el bautizo parte de la salvación, ¿por qué no lo incluyó Pablo en Efesios 2, del 8 al 9? Que dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto dice no de vosotros, pues es don de Dios, es don de Dios, es un regalo de Dios. Dice no por obras para que nadie se gloríe. Si tú dices, bueno, es que yo voy a obedecer y el bautizo me va a llevar, bueno, estás haciendo una obra y eso no te va a salvar. Si te estás bautizando, lo estás haciendo únicamente porque estás obedeciendo a tu Señor. Por eso va a servir para darle testimonio a otras personas de que tú estás entregado al Señor. Tú no eres, Dios no quiere soldados de la secreta, como le dicen, ¿verdad? Él quiere soldados que estén a la vista del público. Y si tú eres un cristiano realmente entregado, que amas a tu Señor, lo vas a hacer en público. Y para eso sirve el bautizo. Ahora, también dijo al carcelero de Filipos, si ustedes se acuerdan, en Hechos 16:31, dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y vayan mejor conmigo hasta Romanos 10:9. Y está atrás, acuérdense, adelante del libro de Hechos. Romanos 10:9 que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿y qué dice? Y creyeres ¿qué? En tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Que serás salvo. Salvo. Realmente, vuelvo a decir, Jesús, el bautizo no da la salvación. El bautizo es un mandato para dar testimonio de tu fe. Y solamente tu fe en el Señor Jesús. Fe es creer. Fe es confiar en el Señor Jesús. Es lo único que te va a dar la salvación. No las obras. No lo que nosotros hagamos aquí. Pero,
Vuelvo a repetir. Si amas al Señor Jesús, ¿qué dice? Guardarás mis mandamientos. Y uno de sus mandamientos es ser bautizado por inmersión. Bueno, pudiéramos tomar otro ejemplo. Cuando Jesús fue crucificado en medio de dos criminales. Uno se burlaba, pero el otro sí se arrepintió. Ahora este que se arrepintió le dijo, espérate tantito, déjales, pido que te bajen de la cruz, que te desclaven de donde estás, para que mis discípulos que están ahí abajo te den el bautizo y puedas ser salvo. ¿Dijo eso? No, hermanos. Le dijo, en verdad te digo que esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Ese criminal se arrepintió, creyó en Jesús y automáticamente pasó a la salvación. Primera de Pedro 3:21. Ya casi de los últimos libros. Dice, 1 de Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto no nos salva. Y lo dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino que lo estás haciendo ¿cómo? Como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Por eso es que muchos malinterpretan, o sea, nos da la salvación, ¿por qué? Porque tú estás aspirando a tener una buena conducta delante de Dios. O sea, Dios te está mandando, y si tú obedeces, ¿te estás dando una buena conducta? ¿Una buena obediencia? ¿Un buen testimonio? Sí, hermano. Pero si Él te dice, haz esto y no lo haces, ¿qué estás haciendo? Es un mal testimonio, es una mala conducta. Al tú entrar al bautizo, lo único que estás haciendo es aspirando a agradarle a tu Dios. Únicamente. Ahora yo te pregunto, ¿quién debe de ser bautizado? ¿Quién debe de ser bautizado? Todos que creen en el Señor Jesucristo. Todos los que creen en el Señor Jesucristo. Pero el bautizo es solo para los que creen en el Señor Jesucristo. El bautizo es solo para los creyentes. Es solo para los que con su boca han confesado a Jesús como su Señor y Salvador. Y es por eso que debe de hacerse con pleno uso de razón. En la iglesia tradicional, los bebés son bautizados cuando son bebés. Bueno, les repetía, esto no es bíblico, ¿y saben por qué? Porque los bebés no tienen uso de razón. Díganme, ¿en qué momento un bebé confesó a Jesucristo por su Señor? Ahora, yo realmente no estoy en contra, si alguien nos va a ver por internet, no estoy en contra de los papás que están bautizando a sus bebés. Realmente lo celebro. ¿Y saben por qué lo celebro? Porque sé que dentro de cada uno de los padres que nos están escuchando aquí y que nos están escuchando a través del internet, cada uno de esos padres sabe de la existencia de Dios y sabe de la existencia del enemigo, sabe de la existencia del cielo y sabe de la existencia del infierno. ¿Y por qué bautizan a sus bebés? Porque quieren protegerlos. Porque si su bebé llega a morir, quieren asegurarle su paso para el cielo. Bueno, el hombre no lo puede asegurar, el paso al cielo. El único que puede asegurar el paso al cielo es nuestro Dios. Y lo hizo a través de nuestro Señor Jesús. Y Él dice que de los bebés es el reino de los cielos. Entonces, cuando es bebé, ¿qué es lo que tienes que hacer con tu bebé? Presentarlo delante de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Es lo que hicieron con Jesús. Es lo que hicieron con Jesús.
Los bebés, hermanos, no pueden elegir por ellos mismos si quieren ser bautizados o no. Esto es una tradición de los padres. Yo fui bautizado cuando era bebé, pero a mí no me preguntaron si yo quería entregarme al Señor. No me preguntaron si yo quería seguir la religión de mis padres. No me enseñaron quién era Jesús, ni su sacrificio que fue a la cruz. Eso lo aprendí leyendo la Biblia. Eso lo aprendí porque me enseñó mi Padre Dios a leer la Biblia. Y me di cuenta que era necesario que yo me bautizara por mi propia elección. Jorge me preguntaba hace ratos de ejemplos, no los voy a llevar ahorita porque no quiero dedicarme tantas horas al estudio. Pero hay ejemplos, por decir, el eunuco etíope fue bautizado por aspersión. No. Nuestro Señor Jesús fue bautizado por aspersión. No. Toda la gente que bautizaba a Juan el Bautista fue bautizada por aspersión. No. O sea, podemos ver una cantidad grande de ejemplos donde fueron bautizados por inmersión, no por aspersión. ¿Cómo debemos ser bautizados? Bueno, ya lo dijimos. La palabra bautizo significa inmersión, o sea, sumergirte completamente. Así que debe de hacerse con un sumergimiento total. Aunque, como les dije en un principio, puede haber ocasiones especiales. Ahorita, por si el corazón de mi hermano Juan está que se quiere bautizar. Con su problema, él no podía entrar directamente en una sumersión, a ser bautizado por inmersión. O sea, él es un caso especial donde pudiéramos ir y bautizarlo por aspersión. Pero vuelvo a repetir, son casos especiales. Si tú estás completo, mejor remójate completamente. Ahora, debemos de ser bautizados, ¿de qué manera? Debemos de ser bautizados tal y como lo instituyó nuestro Señor Jesús. Lo leímos y podemos regresar ahí, Mateo 28, 19. Es bien importante, hermanos. Mateo 28, 19 es una escritura muy importante para entenderla completamente. 28, 19. Bueno, vamos a leer desde el 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, todo poder, toda autoridad, dice, me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora te manda. Y te dice, por tanto, id y hacer discípulos. Ahora, la pregunta principal que yo te quiero hacer aquí es: ¿a quién está mandando? A sus discípulos. Hermanos, ellos ya estaban ordenados como pastores. Hermanos, ¿qué eran ellos? Discípulos. ¿Y el grupo de los 12 qué era? Apóstoles. ¿Y qué es apóstol? La palabra apóstol. La palabra apóstol significa embajador, significa misionero. No eran pastores, eran embajadores, eran misioneros, eran representantes del Señor Jesús. Ahora yo te digo, si tú eres un discípulo de nuestro Señor Jesús, que sabes entender completamente el Evangelio y la Biblia, tú no necesitas ser un pastor para bautizar a una persona. Puede hacerlo un discípulo que sea maduro. Ahora yo se los vuelvo a decir, yo pudiera sacarles cientos de ejemplos,
Y los dos primeros que te puedo yo decir es Felipe. ¿Qué hizo Felipe? No era pastor. ¿Qué era Felipe en la Biblia? ¿Quién me puede decir qué era Felipe en la Biblia? Acuérdense que había ya un gran crecimiento en la iglesia. Y esto empezó a hacer que los discípulos empezaran a dejar el estudio de la palabra para servir. Y empezó a haber gran murmuración y división. Entonces, en oración, ¿qué es lo que ellos pidieron? Escoge, dice, ¿qué? 7 siervos, 7 diáconos bíblicos. Bueno, uno de esos diáconos se llamaba Felipe. ¿Era pastor? No, era un diácono. ¿A quién bautizó? Al eunuco. ¿Y cuál fue el requisito del eunuco? O sea, el eunuco duró tiempo en la iglesia para bautizarse. ¿Duró 2 años, 3 años, 1 año, 1 mes, 2 meses? No. Solamente un pequeño trayecto donde se le fue explicado el evangelio. Él creyó. ¿Y qué pasó? Fue bautizado. Ese es el único requisito, es creer en el evangelio. Y el evangelio es las buenas nuevas de salvación a través de Jesús. Si tú confías en Jesús como tu Salvador, puedes ser bautizado. Bueno, y luego nos dice que hay que bautizarlos. ¿Cómo hay que bautizarlos? Cuando tú sumerges a una persona, ¿qué es lo que tienes que decirles? Te bautizo en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, hay una tremenda confusión con estos versículos. Porque en el libro de los Hechos dice que se bautizaban en el nombre de Jesús. Y acá nos dice que tienen que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué manera tenemos que bautizar a las personas? ¿En el nombre de Jesús? ¿O en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? El Padre, el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Si también el libro de los Hechos dice que en el nombre de Jesús. ¿Y por qué es un mandato de enseñar? Bueno, simple y sencillamente, hermano, porque volvemos a lo mismo. ¿Qué significa apóstol? Embajador, un misionero. Y como embajador, no te representas a ti mismo. Representas al que te está mandando. Es decir, aquí en Estados Unidos tenemos el secretario de Defensa. El secretario de Defensa es el que anda en los países haciendo los acuerdos de paz. Bueno, es un embajador de Estados Unidos. Y cuando llega a los lugares no dice, mi nombre es fulano de tal. No, sí puede decir su nombre, pero dice, yo soy embajador de los Estados Unidos. Entonces, cuando él empieza a mediar ese tratado de paz, lo está mediando como si fuera Estados Unidos, no su nombre de él. Hice un tratado de paz ¿con quién? Con Estados Unidos, no con el mediador. Bueno, si nosotros bautizamos de la manera que Jesús lo estipuló, y tú eres un embajador, un representante de Cristo, ¿en el nombre de quién estás bautizando? En el nombre de Jesús. O sea, solamente tienes que pensar que tú eres un embajador. Y al momento que tú bautizas como embajador de Cristo, ¿a quién representas? A Jesús. Es más, en el libro de Juan dice que Jesús bautizaba más discípulos que Juan el Bautista. Y luego aclara un poquito más abajo, dice, aunque Jesús no bautizaba, los que bautizaban eran los discípulos. O sea, Jesús no metió una persona al agua, eran sus discípulos que bautizaban. Él también fue bautizado por... Y él fue bautizado por Juan el Bautista. Bueno, cuando nosotros bautizamos o cuando son bautizados o cuando bauticen a alguien, ¿qué es lo que tienen que hacer? Asegúrense de que son representantes de Jesús. Y Jesús puso los estatutos al bautizo. Primero, que la persona tiene que creer en el evangelio. Es el requisito fundamental. Y cuando te metan al agua, te tienen que bautizar ¿en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como representante de Jesús, bautizaste en nombre de ¿quién? ¿En el nombre del Salvador? No, en el nombre de Jesús.
porque fue hecho bajo su institución. Ahora yo te pregunto, no necesitas contestarme a mí, contéstate a ti mismo. ¿Tú has sido bautizado bíblicamente? Si no es así, lo único que necesitas es creer a las buenas nuevas de salvación. Y lo acabamos de ver, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y que si creyeres en tu corazón, dice, serás ¿qué? Salvo. Entonces Jesús es el que te garantiza la salvación. Y si lo amas realmente, ¿por qué no lo obedeces? Y da ese paso de fe. Ahora yo te pregunto, si ya tienes tiempo, bueno, mejor no te pregunto, si tú ya tienes tiempo de creer en el Señor, no sé, aunque sea un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 3 años, y no has querido dar el paso de fe en el bautismo, discúlpame que te lo diga, pero estás en desobediencia. Porque Jesús dice, si me amas, ¿qué es lo que debes de hacer? Guardar sus mandamientos. Y el bautizo es para poder dar testimonio y querer hacer una buena conducta delante de Dios. O sea, buena conducta es que tú te estás portando bien y que eres obediente a las cosas. Bueno, yo te invito para que esta noche te arrepientas y decidas dar el paso de fe y obedezcas a tu Dios. Realmente te invito a eso. Invito a aquellos que no han dado ese paso de fe. Es una institución por el Señor. Y vuelvo a repetirlo, es por mandato de Dios, no por el mandato de Salvador. Por eso yo quería que vieran estos versículos. Ahora, si tú lees los evangelios, vas a ver que vas a encontrar muchísimos lugares donde te va a decir cómo debes de ser bautizado y donde te insta a bautizar. De hecho, si tú lees todo el libro de los Hechos, es una cantidad de ejemplos de gente convirtiéndose y bautizándose en el mismo momento que se convertían. En el mismo momento que ellos creían, dice, y se anexaban 3,000 a la iglesia y eran bautizados, y se anexaban 5,000 a la iglesia y eran bautizados. Imagínate cuánto trabajo tenían los apóstoles. Unas largas colas de gente bautizándose. Si yo el otro día me metí a ayudar a Pastor Jaime y estaba refri el agua y bautizamos como 10 y ya me congelaba adentro. Imagínate estos discípulos. 3,000, 5,000 personas. Y luego decía que no contaban mujeres y niños. Ahora también, ¿a qué edad te debes de bautizar? Yo pienso que la edad buena debe de ser cuando tú ya puedes decidir. Pero esto no quiere decir que desanimes a tu niño. Aquí te quiero decir. Dice Jesús, dejad a los niños venir a mí. ¿No? Porque de los tales es el reino de los cielos. Bueno, si hay un niño que tiene 10 años, 9 años, 8, 7, que ve que estamos bautizando y dice, papá, mamá, yo me quiero meter a bautizarme, déjalo entrar. Déjalo entrar. El día de mañana, cuando él ya se dé cuenta que lo hizo jugando, se va a querer volver a meter. Pero si lo hizo seriamente, se va a dar cuenta que fue un momento misericordioso en su vida y glorioso de bendición. Porque si tú le empiezas a poner trabas a tu niño, en vez de sacarlo, lo alejas. Lo mejor es que sea con la plena facultad de razón. Que tú dijeras, oye, ya tiene por lo menos de 12 para arriba. Pero hermanos, si yo viene un muchachito de 5 años, 6 y me dice, bautízame, yo lo bautizo.
Y yo no voy a cortar las alas para que siga Dios. Aunque en ese momento Él lo está haciendo por fuera. Si hay algunas preguntas, claro, trataremos de responderlas.